Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, aquí estamos con la profesora Paola Rueda. Hola Paola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien, saludo a toda la audiencia. sí, Paola es profesora de literatura y letras y estoy con la idea de compartir con ella hoy porque hace unos años hice un curso con ella sobre literatura, principalmente con los místicos. Y es muy especial y es realmente apasionante cómo ella comunica todo lo que sabe de literatura y la profundidad que le da. Así que bueno. Hoy, dentro de las entrevistas interdisciplinarias que estamos haciendo, nos toca hacer una relación entre filosofía y literatura. Y sí, hermanos, hay filósofos que escribieron obras literarias impresionantes. Y hoy nos encontramos con un filósofo existencialista que se llama, por si no lo conocen, Jean-Paul Sartre. Y Sartre es un existencialista ateo. Puntualmente nos toca hablar de su obra de teatro Las Moscas. Pero antes de empezar, quisiera por ahí introducirlos un poquito. Paola, quería preguntarte, ¿cómo empezó tu interés por la literatura? Bueno, la literatura en realidad nos atraviesa creo que a todos, ¿no? Empezó como un juego de lectura sobre todo en los místicos españoles, eh, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, por allá por temprana edad. Y después, cuando vi que yo había hecho comercial en una escuela Dante Alighieri, una escuela en donde el título era de perito mercantil, o sea, nada que ver. Y cuando me empecé a dar cuenta de que la literatura, la lengua, la comunicación y demás me apasionaba, bueno, ahí cambié, hice un giro e hice la carrera, bueno, esta humanística. Y, y bueno, así comenzó todo, ¿no? Con una lectura de los místicos españoles, después fue un taller literario de Alma Maritano, una escritora muy reconocida que falleció no hace mucho, de Rosario. Y bueno, así, una cosa fue llevando a la otra hasta que, bueno, me encontré con después la literatura universal. Bueno, acá estamos. Bueno, ¿y cómo son tus cursos, esos cursos que das sobre los místicos, sobre literatura? Mira, fundamentalmente, bueno, sos uno de los que tuvieron la experiencia, ¿no? De asistir a mis cursos, talleres y demás acerca de, sobre todo la literatura mística, ¿no es cierto? Eh, en el caso de los místicos españoles, porque los tomo, porque son, sobre todo incluso hoy para Oriente, sobre todo para Oriente, son eh, digamos, los referentes a nivel mundial de la mística actual, ¿sí? Entonces hay como un nicho ahí en la literatura mística muy explorado por algunos expertos, ¿sí? Eh, Como Hatzfeld, por ejemplo, que los estudia mucho a ambos, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, es un erudito digamos, del área, de la rama de las letras, pero con una, eh, digamos, especialidad en filología, entonces, bueno, sabe toda la influencia que han tenido de distintas corrientes los místicos españoles, ¿no? El que llega a mis cursos es una persona que no conoce nada de literatura mística, ¿m? Pero que le atrae un montón. Entonces se encuentran con estos grandes referentes, ¿no? Después, la misma gente cuando les empezó a gustar, me empezó a pedir otros talleres, otros místicos, otras místicas. Entonces, bueno, ya digamos, el área de investigación, de interés mío, de lectura y demás, de especialización, se enfocó no se enfocó solamente, no se limitó a San Juan de la Cruz y Santa Teresa, sino que se expandió. ¿Eh? Se expandió conforme a lo que me iban pidiendo, ¿no? Bueno, yo también tenía lecturas de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, como místicos. Eh,
Santa Hildegarda, por ejemplo, muy en boga hoy por hoy. Pero bueno, muchos místicos, casi te diría también actuales, como Santa Teresa de Calcuta, en donde yo no siempre aclaro, no soy biógrafa, no me dedico a estudiar la biografía de la persona que escribió eso, sino lo que escribió justamente la pluma. Cómo escribe, por qué escribe, cómo escribe, y sí, obviamente que siempre se apela a la experiencia personal, a la experiencia eh, de luz y de sombra, ¿no? Por eso lo de la noche oscura de San Juan de la Cruz, que nos atraviesa en realidad a todos. Eh, bueno, entonces hay un nicho, digo, muy importante, hay necesidad de conocer a los místicos en general y bueno, están todos invitados también a participar de esos talleres. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, como saben, algunos, quizás algunos no sepa, Sartre es un filósofo existencialista. Y este canal es un canal de YouTube sobre filosofía personalista. ¿Qué pasa? El personalismo y el existencialismo son filosofías hermanas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos filósofos descienden de la fenomenología. De hecho, Sartre, en su libro De ser y de nada, utiliza muchísimas categorías de Husserl en ese sentido, por lo poco que pude leer, pero sí es así. Así que bueno, y Sartre se ve que era un gran, yo no sabía que era un gran autor de literatura en el sentido de que ganó un premio Nobel. ¿Por qué Sartre merecía el premio Nobel de literatura, Paola? Mira, no solamente Sartre, sino Camus, ¿no? Camus, su gran colega, el otro gran existencialista francés, eh, con el cual también competía y a la vez amigo, colega y después enemigo y así, era una relación bastante intrincada. Eh, en lo personal, creo que a ver, los premios Nobel tienen una, ¿cómo decirlo? Eh, un componente bastante político, ¿no? La decisión de por qué se le otorga un premio Nobel. No vamos a discutir acá en este espacio, pero digamos, es garantía y a la vez no. ¿Por qué digo que es garantía y a la vez no? Porque es garantía de cierto, digamos, autoridad, ¿sí? De edad, como decimos en la jerga, chapa. Justamente, bueno, tiene una parte, la parte más feliz es el reconocimiento a la trayectoria, a nivel académico, a la profundidad del escritor, ¿no es cierto?, de la escritora. Pero por otro lado, siempre hay una decisión política que hace que, digamos, que le abre la posibilidad a un escritor o una escritora y a otro no. Es como el Hollywood, es como el Hollywood digamos, de la literatura, ¿no? Los premios Nobel de la literatura. Eh, por ejemplo, pongo un ejemplo bien práctico. Borges no recibió el premio Nobel. Todos los premios que recibió fueron Cervantes, premio de aquí, de allá, más bien le costó muchísimo entrar al canon del reconocimiento literario y como intelectual y demás, como buen escritor, un escritor de cuentos, digamos, descomunal, porque lo que hizo fue descomunal, pero le costó entrar como a todo mercado, a un mercado fuertemente europeizante, en donde, bueno, la producción literaria latinoamericana y del Caribe ha sido por ahí relegada digamos, estos centros de, de producción literario, ¿no? De producción intelectual y literario como son Francia, bueno, toda Europa, ¿no? Y también incluso Rusia. Eh, bueno, él no lo recibió, ¿sí? Entonces, la pregunta, sí, es el premio Nobel Sartre lo tiene, volviendo a tu pregunta, lo tiene porque se lo gana, a mi entender, sobre todo con esta obra chiquitita que él incursiona por primera vez con Las Moscas, que es la obra
que vamos a abordar, entre ese límite tan desdibujado, ¿no? Entre literatura y filosofía, ¿no? Que era un poco lo que vos, tu inquietud, poder presentar una obra que, digamos, pivotee entre la literatura y la filosofía. De hecho, él lo hace y lo hace muy bien en Las Moscas. Por eso se necesitan dos claves de interpretación para abordar esta obrita dramática, esta drama eh, de Las Moscas. ¿No? Sí, bueno, de Como hecho digo, toda obra literaria tiene una filosofía de base, ¿o no? sí, sí, indudablemente, sí, no es inocente. Digamos, en realidad, ningún ningún escritor o escritora, eh, sí, tiene, digamos, escribe porque empezó a escribir, porque fue un impulso así. No, siempre hay nosotros creemos que, digamos, hay una subjetividad, ¿sí? Eh, bueno, que está escribiendo. Hay una subjetividad atravesada por una colectividad, ¿no? Por una situación contextual, sociocultural, en donde se inserta ese escritor o esa escritora, ¿sí? Bueno, vos sabrás, no sé si querés comentar, la situación contextual en la que Sartre está, ¿no? Viviendo. A ver si puedo responder a tu pregunta. Sartre es discípulo de Husserl y también se enmarca en medio, quizás un poco después de las guerras mundiales. Sí, de hecho, él era discípulo de Husserl en ese sentido y quería plantear esta angustia existencial que genera la responsabilidad, no sé si la responsabilidad, sino el tener que decidir cómo somos arrojados al mundo a partir de la nada y nada de lo que hacemos está determinado por una esencia o por una naturaleza del alma como querían los clásicos. Sí, perdón. Es un discurso que arremete contra el esencialismo, ¿no? Cuando él dice esa frase célebre, la existencia precede a la esencia, Claro, ¿sí? claro. Bueno, obviamente se está peleando con toda la literatura, la filosofía, digamos, casi fundacional de Occidente, ¿no? Claro, No claro. casi, fundacional de Occidente, el grado cero de la filosofía que, que bueno, que parte de la idea de la esencia, ¿no? De la esencia de que es todo hay una esencia antes de la existencia, ¿sí? Sí, sí. Eh, por supuesto que, por supuesto que él arremete con esa idea que, digamos, no es nueva, no es nueva porque el existencialismo ya estaba mucho antes que él, nada Sí, más sí, que, sí. bueno, le da esa Con impronta. Kierkegaard. Claro, ese estilo sartreano. Nosotros tenemos un autor que se llama Mijael Bakhtin, que él dice que no hay enunciados adánicos, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto de que no hay enunciados adánicos? Que él en realidad no está diciendo nada nuevo. Estaba Nietzsche, 200, no sé, muchos años atrás antes, diciendo esto con la célebre frase, Dios ha muerto, ¿no? Eh, bueno, él va a retomar conceptos muy sensibles, ¿no? Él va a retomar conceptos sensibles que ya estaban, como dije antes, parafraseando Bakhtin, no hay nada nuevo. Lo que hay de nuevo en Sartre es cómo lo dice, ¿no? Cómo lo dice y en qué contexto sociocultural, eh, económico y político se desarrolla eh, el existencialismo es un humanismo, ¿no? Sí, Sobre bueno, de todo hecho, en esa... sí, digo dos Sí, cosas. perdón. Primero, una frase fundamental en Sartre dos. Una que le dice en latín que es toda determinación es negada, ¿no? Para él no hay ningún tipo ni determinación, ni predestinación, ni nada que sea bueno, ni nada que sea realmente malo, sino solamente las decisiones y las consecuencias de esas decisiones. ¿No? Y el otro como enemigo, como un infierno para mí, porque el otro me niega mi libertad. Y él dice la frase, la libertad es una fisura en el ser. Una frase muy sugerente, porque la libertad es una fisura en la esencia,
la esencia que para los clásicos era algo cerrado, que se cierra en la definición de las cosas, del ente, y para Sartre, esa fisura abre a este hombre que es una pura subjetividad, una existencia arrojada al mundo, lo abre a unas infinitas posibilidades que están todo por decirse, que yo tengo para el existencialismo de Sartre plena libertad para hacer lo que quiere con mi vida y que las posibilidades son ilimitadas prácticamente, salvo, bueno, que tiene que ver que somos los que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Y ese quizás es nuestro límite de la libertad, ¿sí? Y otro que Sartre se enmarca dentro de lo que en un momento se cuenta que estuvo luchando por la autodeterminación, palabra que tiene que mucho que ver con Sartre, de Argelia, ¿no? En un momento en que se está luchando y se está discutiendo ese tema, ¿no? Exactamente, sí. Y es muy interesante esto que decís, que, bueno, es todo como a manera de introducción a la obra. Hay que hacer una introducción para leer las claves filosóficas, que ahora, bueno, presentaremos las literarias, pero es muy interesante ese concepto del Dasein, ¿no? El estar arrojado ahí, o sea, el ser está arrojado ahí, es como que es expulsado, ¿no? Como si uno piensa, bueno, cuando una madre, eh, digamos, va a parir, ¿no es cierto? Entonces, él dice que el ser está arrojado, el Dasein, ese Dasein es justamente eso, la existencia está arrojada ahí y ahí uno después se tiene con el tiempo, con la cultura, con una semiótica que hay, incluso previa, van a decir los lingüistas pragmáticos, incluso previa a nuestra existencia, es decir, ya en el vientre materno ya nos dan un nombre, bueno, bueno, entonces estamos arrojados ahí para los existencialistas, eh, justamente, y después es ahí, en esa existencia, en donde nosotros vamos encontrando la esencia de las cosas. A mí, en lo particular, yo quería comentar algunos puntos, digamos, importantes como a manera de resumen, para que no se haga tan largo, sobre todo para los interesados en tu tema, ¿no? En el personalismo y demás, en este canal. Eh, a manera de resumen, la obra, pero no quería dejar de mencionar algunas otras cosas que me las anoté acá para no olvidarme de ninguna y que no sea tampoco tan amplio, que no se puede profundizar mucho, salvo que alguien del auditorio diga después en los comentarios, diga, yo quisiera profundizar en este tema para abordar las dos claves filosóficas y literarias, y bueno, ver qué se puede hacer en otro video. Pero en este, que es a manera de introducción a la obra, no me gustaría dejar de mencionar algunos puntos fundamentales, que son las moscas, o sea, lo que es neto de las moscas, los temas de las moscas, como Brita, o Brita, cuando digo Brita en diminutivo, no lo digo en términos peyorativos, ni mucho menos. Justamente cuando yo te propuse, vos me dijiste, bueno, pensemos quisiera hablar de filosofía y literatura, me gustaría que me tires alguna obra que aborde las dos cosas. Bueno, en literatura siempre está asociada al campo este de las humanidades muy grande, se puede trabajar con la música, se puede trabajar con las artes, pero bueno, en cuanto a la filosofía, te presenté las moscas porque tiene una densidad muy profunda, ¿no? Entonces quisiera mencionar los temas fundamentales que aparecen en las moscas, los personajes que aparecen en las moscas, citar las fuentes de las moscas, ¿m? Porque Sartre, ¿en qué se basa para escribir eso? Sartre, ¿sí? También hablar un poquitito, muy poquitito, que ya estuvimos haciendo algo del contexto sartreano, ¿sí? Eh, existencialista, obviamente que me gustaría comentar, sobre todo en su relación amor-odio con Camus, ¿no? El gran otro filósofo existencialista francés que
con el cual, ya te digo, pelea de momento más o menos explícita o implícitamente en algunos momentos, pero bueno, de alguna forma, esos son los puntos que quiero atravesar eh, luego de presentar los actos de la obra, que son tres, ¿sí? Es muy cortita, como les dije, y no sé si la puedo spoilear. Ah, sí, 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 seguro, seguro. De hecho, quería que cuentes un poco, o sea, cómo se estructura la obra y todo eso. Pero sí, sí, dale, adelante. Bien, entonces, como te decía, antes de comenzar, me gustaría mucho, o mejor dicho, no antes de comenzar, para comenzar, eh, me gustaría arrancar al revés, ¿no? Del contexto sartreano, que es los temas que yo me anoté, y su disputa con, digamos, competencia, vamos a decir así, que compite mucho con Camus, ¿sí? Eh, por supuesto que mi lectura es que de alguna forma él le va contestando algunas cuando comparten temas específicos en donde ellos están de acuerdo en un montón de cosas, ¿sí? Están de acuerdo ambos en un montón de cosas, pero en un montón de cosas no. Y es ahí cuando empiezan los roces, ¿sí? Lo que hacen habitualmente los escritores, las escritoras, los ensayistas y demás, de usos inmemorables estoy hablando, es en realidad contestarse. Eso, estudiosos de los géneros van a decir, eso, Genet y bueno, toda la escuela francesa, ¿no? Que dice, los, eh, los géneros dialogan entre sí. Es decir, y los autores van a empezar a dialogar, aun si está muerto el autor al que le están contestando, ¿sí? Claro, Están bueno, de hecho la filosofía es eminentemente crítica también siempre. Los filósofos son muy críticos de los anteriores siempre. absolutamente. No es algo que sucede nomás entre, digamos, ellos dos. Sucede en cualquier ámbito. Tampoco sucede en ámbitos, digamos, de intelectuales. Pero, de alguna manera, mi lectura es que esta, digamos, competencia, simula en parte eh, las diferencias que había entre los grandes trágicos, que son Eurípides y Esquilo. ¿Por qué menciono estos grandes trágicos? Porque él cuando toma digamos, los personajes, ahora lo vamos a ver, cuando toma los personajes de las moscas, ¿sí? Los toma de Esquilo, el trágico de los trágicos, ¿sí? Y Esquilo y Eurípides, unos trágicos griegos, también se peleaban, también discutían por cuestiones filosóficas, ¿sí? En sus tragedias, digamos, en un montón de obras aparece esto permanentemente de la pelea. ¿Por qué? Yo me traje algunas cuestiones que quería compartirles, por ejemplo, Esquilo, que él escribe esto, Esquilo, el autor de La Orestía, ¿sí? En donde aparecen los dramas de Agamenón, aparece el drama también del Prometeo encadenado, las coéforas, etc. Eh, Él va a retomar todo eso. Pero volviendo al tema de la disputa, ¿no? Entre Eurípides y Esquilo, parecida a la disputa intelectual que se genera entre Albert Camus y Sartre, Jean-Paul Sartre, de alguna manera las simula, las encarnan a ambos personajes. Si uno lee La peste de Camus, si uno lee cualquier otra obra de Sartre y las van comparando, ¿no? Sobre todo para los que hacen filosofía comparada, ¿no? Una cosa, un trabajo monumental, como lo es el de las literaturas comparadas, trabajo monumental, porque hay que estudiar la escritura de ambos autores. Uno ahí lo percibe el ambiente digamos, hostil. Eh, por ejemplo, yo les quería citar, en esta pelea que les digo, les quería citar esto de que las figuras femeninas eran novedad.
para el tema eh, de la trama trágica, ¿sí? El viejo Esquiles se lo echa en cara a Eurípides, Esquilo, perdón, Esquilo, que es el que va a retomar Sartre, se lo echa en cara a Eurípides, que es el otro gran clásico griego de las tragedias. Y quiero comentarles esto para ver con el tema de, las, de las figuras femeninas, ¿no? Quiero citarles un diálogo para que vean cómo, a qué grado llega la disputa entre ambos, que después las retoman, aparecen en estos autores que estamos trabajando, ¿no? Sartre y Camus. Esquilo dice, por ejemplo, por Zeus, yo no introducía en mis dramas prostitutas como Fedra, ni puede decir nadie que yo sacara a escena a ninguna mujer enamorada. Eurípides le contesta, no, por Zeus, en ti no había nada de Afrodita. Y Esquilo, el trágico que parafrasea Sartre, dice, ni ojalá nunca lo haya. En cambio, sobre ti y sobre los tuyos se imponía a lo alto y a lo ancho, y a ti, en personas, en efecto, te dominó. Y Eurípides, el contrincante, le dice, ¿y qué daño causan, oh infeliz, mis, por ejemplo, Fedra en la ciudad? Y Esquilo le responde, que has persuadido a mujeres nobles, esposas de hombres nobles, a beber la cicuta, deshonradas por sus belerofontes. Eurípides le responde, ¿es que puse en escena una leyenda inexistente? Le dice. Fíjense que es una batalla, un duelo entre titanes, ¿no? Lo que en literatura se llama combate singular, pero discursivo. Eh, Ojo que esto también pasó entre los franciscanos y los dominicos, por ejemplo, por citar un ejemplo, debates medievales que son una joya para leer, para ver cómo, quién ganaba, quién se impone en la oratoria, ¿no? Y en la retórica. Le pregunta Eurípides, ¿es que puse en escena una leyenda inexistente? Y Esquilo le responde, no, no en verdad existía, pero el poeta debe ocultar lo malo. Es significativo, vuelvo a leer esta última, por eso tenía que hacer una ambientación como todo profe, una, un precalentamiento, ¿no? Uno cuando va al gimnasio o sale a hacer un ejercicio, no te mandan directamente a hacer el ejercicio, sino que hay que precalentar. Bueno, este sería nuestro precalentamiento. Vuelvo a leerlo, Eurípides, es que puse en escena en mis obras, ¿no? Una leyenda inexistente. Y Esquilo le responde, no en verdad, existía, pero el poeta debe ocultar lo malo. Esto resulta muy interesante porque lo que le responde Esquilo es de alguna manera lo que la pregunta sería, ¿por qué Sartre elige a Esquilo, que está diciendo eso, cuando él enarbola la bandera de la libertad? Esa sería una pregunta para el auditorio, ¿no? Sería una buena pregunta, sobre todo para los que leen, que han leído las obras, ¿no? Y les interesa indagar y les interesa, o son más conocedores, porque por supuesto que en el público siempre hay gente que sabe muchísimo más que nosotros, que estamos acá compartiendo este espacio y que puede aportar muchísimo más. Y enhorabuena, sería muy enriquecedor, ¿no? O que a esa pregunta, ¿por qué Sartre elige este trágico y no otro? Esa sería una buena pregunta inicial. ¿Y por qué elige no solamente ese trágico es decir, de inspiración, a su obra Las Moscas? ¿Por qué elige este trágico, una, y la otra? Porque elige a este que está diciendo esto respecto de, por ejemplo, las mujeres, ¿eh? Bueno, hay temas que el poeta debe sesgar.
cuando él habla, pregona su obra, el tema de la libertad. Eso sería como una nota, ¿no? El contexto sartreano, su pelea con Camus, que se va esta pelea, esta disputa, este combate singular entre grandes trágicos, se va a repetir en estos autores existencialistas, que de momento está todo bien, comparten el mismo espacio de la polis, como los griegos y demás, pero en momentos en donde empiezan las tensiones. También sería tarea para el auditorio poner en los comentarios cuáles serían las peleas y en dónde ustedes observan con citas, podrían poner, las peleas, las disputas que se dan también entre ellos, ¿sí? No en tanto en qué se le parecen, porque ya sabemos, son existencialistas, sino en lo que difieren, ¿verdad? Y esto, lo que hablábamos recién del tema de por qué Sartre introduce esto, ¿no? Lo de Esquilo, cuando está diciendo que Esquilo, el poeta, debe ocultar lo malo, ¿por qué Sartre habla de la libertad? Porque es uno de los temas que aparecen en las moscas. Yo dije que al principio que iba a hablar de los temas de las moscas, iba a hablar de un resumen de los actos de las moscas, iba a mencionar los personajes, iba a hablar de las fuentes y del contexto sartreano. Bien, el contexto sartreano, en su eh, relación con Grecia y su disputa de Sartre con Camus, ya digamos, mencionamos recién y dejamos tarea para, para esta primera entrada. El tema de las moscas es la justicia, la libertad y el ocaso de los dioses, entre otros. Entre otros. El ocaso de los dioses, obviamente, para el existencialismo, claramente, ¿no? Hay, digamos, gente que no va a estar en acuerdo con eso. Nosotros estamos presentando, como profesores, el tema. Después, si uno está de acuerdo o no, es otra historia, es otro debate. Los personajes que intervienen en esta obrita son los personajes, como dije recién, de las fuentes literarias de Esquilo, ¿no? De la trilogía de Esquilo, que acá les mostré, perdón que tenga acá todos los apuntes, pero son los apuntes, donde Esquilo presenta la Orestía, el Prometeo encadenado, bueno, y otros grandes dramas trágicos, las Coéforas, bueno, Agamenón y demás. Toma esos personajes. Por tanto, va a estar Orestes, va a estar la hermana de Orestes, Electra, muy conocida, un personaje muy conocido, sobre todo por el mundo freudiano, ¿eh? Porque, bueno, ahí aparece Electra como un personaje eh, muy cercano a Edipo, ¿no? Personaje muy, muy, muy reconocido por el mundo psicoanalítico. Entonces, Orestes, Júpiter, que sería la traducción latina de ¿quién? De Zeus, ¿no? El dios de dioses, el gran dios de dioses. ¿Eh? Electra, Zeus, Egisto, que sería también un hermano de ellos, dando vuelta ahí. Aparece Clitemnestra, que es la madre de ellos, pero digamos, no tiene voz, por ejemplo, la madre de ellos no tiene voz, todavía no les voy a comentar bien, pero bueno, quería básicamente presentar los temas de las moscas y los personajes, como para que, si a alguno le interesa, si le interesan los temas de las moscas, buenísimo, porque es un tema muy actual que nos atraviesa a todos. La justicia, la libertad, el ocaso de los dioses. Realmente es así como los existencialistas lo plantearon de tanta manera. La repercusión que tuvo fue impresionante, ¿eh? Por eso dije que en otro video se puede discutir el tema de las decisiones políticas respecto de la entrega de los premios Nobel. Justamente,
Bueno, por esta cuestión que ya venimos trabajando, pero en otro video. Eh, bueno, las fuentes, lo acabamos de decir, las fuentes que utiliza son, como dije, la trilogía de Esquilo, la Orestía, que es donde él presenta, y hay permanentemente una intertextualidad con Grecia, con el mundo griego, ¿no? Toda esta introducción la tengo que hacer sí o sí, porque si no, el lector o el auditorio que no leyó o que no va a leer la obra, porque no le interesa o por lo que sea, porque no tiene tiempo, eh, eh, no va a entender sino las claves filosóficas y no va a entender los personajes que aparecen ahí. Son personajes de la literatura griega. Eh, recordemos que eh, el contexto es que al papá de Orestes, por tanto, el papá de Egisto y el papá de Electra, lo habían asesinado. Ese es el contexto que presentan las muertes, ¿no? Agamenón muere asesinado, pero hay patetismo. ¿Por qué hay patetismo en la tragedia? Generalmente en todas las tragedias hay patetismo. De hecho, para que sea patética una tragedia, eh, para que una tragedia sea tragedia, necesariamente tiene que haber patética. ¿Qué es? Sí, Para los que no saben, sí, yo sí, diría te patético escucho. también muy filoso en las cosas que dice, en algunas frases que son muy filosas realmente. Sí, para nosotros, para el mundo de las letras, el patetismo es, digamos, un, un ajuste de tuerca en lo trágico, ¿sí? O sea, una tragedia es una tragedia, ¿no? Lo que todos entendemos como algo trágico, una muerte repentina, un accidente, lo que sea, ¿sí? Obviamente es un evento desafortunado que se desencadena, en todas las tragedias tiene que suceder así, por eso son tragedias, de manera inesperada, de manera, puede haber, por supuesto que puede haber elucubración cuando hay un asesinato y demás, o sea que ahí no hay, digamos, nada inesperado, pero para la víctima y para las familias y los allegados de la víctima, normalmente es algo inesperado, etc. Bueno, no voy a mencionar, digamos, porque más o menos todos conocen los componentes de la composición, bueno, cómo está compuesta la trama en general de la acción de las tragedias. Eh, pero la vuelta de tuerca en el patetismo para el mundo de las letras es una tragedia patética, se vuelve patética cuando la tragedia sucede entre lazos familiares, entre, digamos, supongamos, un asesinato entre un padre y un hijo, bueno, así, eh, dentro del mismo núcleo familiar, entre esposos, todo esto está atravesado toda la literatura. Podemos citar de ejemplo a Otelo, Shakespeare, y Dante Alighieri los va a mandar al fondo, al fondo, al fondo, al fondo del infierno. Es decir, para los que no saben, y eso también fue tema de mis talleres, Dante Alighieri, taller de literatura mística, Dante Alighieri presenta el infierno, el purgatorio y el cielo, ¿no es cierto? Divide y ahí el mundo del inframundo, lo que los griegos van a llamar el inframundo, el mundo cristiano va a llamar así, el infierno, ¿sí? De todos modos tiene la misma raíz, ¿eh? Fíjense que incluso la misma raíz fonética, o sea, ínfero, infierno viene de ínfero porque uno desciende. Es como que el mundo griego lo llamaba el inframundo justamente porque uno baja, ¿eh? Baja, eh, baja, digamos, al mundo de los muertos, ¿no es cierto? Entonces, ínfero, infierno del mundo cristiano tiene que ver con esa raíz también del inframundo, es decir, bajar por encima de, del plano de los vivos. Él va a mandar a Dante Alighieri al
círculo más profundo, que es donde está el diablo, Satanás, ¿sí? Donde está este, el gran, el gran traidor, hay tres personajes importantísimos, en donde, bueno, cada círculo dice, acá están los lujuriosos, acá están los que mataron, acá están los envidiosos, acá está esto, que tal, y uno debería pensar que los traidores podrían estar en el círculo un poquito más cerquita del purgatorio, aunque es infierno igual. Y no, y no. En el círculo más profundo del infierno, que es frío, gélido, Satanás está congelado, es completamente distinto al fuego que muestran en otros lugares, que han mostrado sobre todo los cómics y demás, me estoy yendo, pero es interesante porque Dante Alighieri pone a los traidores. Vos decís, ¿cómo? No, 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 profe, ¿cómo va a poner, es más importante o es más digno de que merezcan ese espacio en lo más profundo del infierno, junto a Satanás, los traidores que un homicida, que, no sé, que alguien que robó, que alguien que hizo y no se arrepintió, bueno, todo eso, ¿no? Justamente ahí están Satanás, al lado está Judas, porque traicionó a su hermano Jesús. Volviendo sobre este tema, y también hay un personaje público que, bueno, no tiene que ver con el tema, pero volviendo a las moscas, eh, volviendo al tema de las moscas, al tema del patetismo, fíjense que siempre es recurrente, es esto, traicionar a alguien que te brindó la absoluta confianza. Lo que el derecho hoy en la actualidad va a decir con pena agravada por vínculo familiar, que escuchamos decir, ¿cierto? Cuando en Argentina, bueno, tuvimos un triste caso de unas mamás que, según la justicia, determinaron que mataron a su hijito. Las dos están presas, las dos tienen condena perpetua, pero una de ellas tiene por vínculo agravado. Esto, ¿no? De que hay una pena más fuerte, eso es el patetismo, que supera lo trágico, digamos, o sea, hay tragedia porque murió alguien, porque fue de manera inesperada, pero cuando hay patetismo, se tiene este componente más morboso, si se quiere, ¿sí? Estoy pensando en Medea, para los que son lectores de la Grecia, eh, tanta cantidad de patetismo dentro de las tragedias a lo largo de toda nuestra historia eh, universal, de la literatura universal y de nuestras vidas. Bueno, ya metiéndonos entonces de lleno, de cabeza, con toda esta intro, con todas estas, digamos, precalentamiento de la obra en sí, como para entenderla, nos metemos entonces a las moscas. Nuestro eh, tema fundamental, como les decía, formalmente está estructurado en tres actos, en donde van a intervenir distintos actores, ¿no? Distintos personajes griegos, ¿no? Típicos de la tragedia griega. Orestes, los tres hermanos que dijimos antes, Agamenón, que no tiene voz, y Clitemnestra, que tampoco, Júpiter. Bueno, hay otros personajes, pero estos son los centrales. Por supuesto que el protagonista eh, es Orestes, ¿m? Y recordemos quiénes son Agamenón y todos estos personajes, porque Sartre los retoma porque, digamos, son los grandes héroes de griegos que tristemente invaden a la Troya imperial, ¿sí? A Troya. En todo caso, el espíritu imperial era de los griegos, sí. Pero todos sabemos que esos relatos, que en un primer momento se pensaban que eran eh, solamente literarios, que eran de la literatura, o sea, la gente creía, como mucha gente mira la literatura así de reojos, como diciendo, eso no es ciencia, eh,
bueno, sobre todo las mentes, digamos, el sector más positivista, ¿no? El que piensa eso, porque sabemos que la literatura, escuché a algunos positivistas decir la literatura miente. Eh, Habrá que ver si a veces no quiero entrar en disputa, ¿no? Con respecto a la ciencia, pero son dos campos que realmente han estado en disputa y felizmente eso que se creía como zaraza, 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 digamos, como algo, un guitarreo de un autor llamado Homero, no sé si le suena, mm, algo como que era algo perdido de la literatura, un invento, o de lo que hoy se dice que los poetas era un conjunto de poetas que no es bajo el nombre de Homero, ¿no? Como sea, siempre se creyó que era puro invento, pura mentira, pura, digamos, fantasía de unos buenos escritores griegos, y que nada más ni nada menos fundó la literatura, el grado cero de la literatura occidental. Para confusión y humillación de algunos sectores que denostaban y denostan la literatura, se comprobó que existía, sobre todo en la década del 40, arqueólogos descubrieron una ciudad enterrada ahí en la zona de Grecia, ¿no? Y esa ciudad, que se creía que era invento de Homero y de un escritor que no tenía otra cosa que hacer, resultó que esa ciudad enterrada era Troya, nada más ni nada menos que la gran Troya. Y bueno, una revolución, obviamente, del mundo arqueológico, pero revolucionó el mundo literario, el mundo filosófico, el mundo académico. O sea, no solamente fue un hallazgo, revolucionó el mundo positivista, ¿no? Porque justamente si lo que le falta al positivismo son las pruebas, ¿no? Que es lo que siempre plantea. Y bueno, eso es así, demostrármelo con pruebas. Bueno, ahí como que de alguna manera puso en crisis, ¿no? En jaque, en mi opinión, humilde opinión, por supuesto que puede aparecer algún entendido y está abierto la discusión, eh, pero en el tema, ¿no? En el tema arqueológico, digo. Eh, pero bueno, eso sentó las bases de otra perspectiva respecto de lo que escribía. Se empezó a tomar la Ilíada y todos los grandes clásicos, la invasión a Troya, se empezó a tomar como algo, un texto más, digamos, atendible, cosa que ya hacían los literatos. Pero bueno, volviendo al tema de esto, estos grandes héroes aparecen en la Ilíada invadiendo a Troya. Cuando ustedes saben, como sabemos todos, que Troya finalmente cae y bajo las manos de quién? De estos héroes. Y el gran héroe, este, digamos, griego, no es tanto Aquiles como Agamenón. ¿Sí? Y Aquiles, eh, si bien están en tensión ahí Aquiles con los héroes troyanos, obviamente, es semidios. No nos debemos olvidar que desciende de una madre diosa, ¿sí? Pero al margen de eso, él es un mortal. Agamenón es un mortal, ¿sí? Que tiene estos hijos, ¿quiénes? Orestes, como dijimos antes, Electra y Egisto. Eso por un lado. Entonces, todo este material retoma Sartre en Las Moscas. Y en el primer acto aparece una ciudad, Argos, que es una ciudad embardunada de sangre, cuyas paredes están llenas digamos, la presenta como una carnicería. ¿Eh? Introduce la fiesta de los muertos, en donde, bueno, van todos, como si fuera el Halloween de hoy, ¿no? Es una fiesta realmente de los muertos, o sea, que no es algo tampoco, digamos, algo yankee, o algo así de los nórdicos de Europa, del centro norte europeo, sino que es mucho más antiguo, ¿no? Ya esto estaba ya en los clásicos. Eh, bueno, esa ciudad está presentada, por Sartre está presentada de manera antagónica y no inocente,
con Roma y Grecia, que eran ciudades luminosas, llenas de luz, de sol, bueno, de cielo abierto, de ciudades ordenadas, ciudades ¿no? Ciudades emblemáticas. Argos aparece como algo, esto, ¿no? Como un antro, una apología de los muertos, con lo cual ya nos está introduciendo en un tema muy, muy particular que le toca a los existencialistas, que es el tema de la vida y la muerte, la tensión entre vida y muerte. Eh, el símbolo que hay alrededor de miro porque no me quiero olvidar de nada, ¿no? Pero el símbolo, eh, uno se pregunta qué hay alrededor de la carne, de la sangre, moscas. Ahora, esas moscas que son para todos, todos tenemos en nuestras casas un aerosol, ¿no? Para combatir las moscas que son incansables. Acá en España, en Inglaterra, en cualquier parte del mundo, las moscas son insoportables, ¿sí o no? Entonces es hasta un castigo, ¿no? Porque uno está pensando, ay, qué lindo este día, y estás afuera, salís un rato, y ¿quiénes vienen a visitarte? Las moscas. Sobre todo los días de verano, de calor, bueno, insoportables. Él lo toma como un símbolo de culpabilidad y remordimiento. Y ahí va la atención. Ahí estamos entrando con el título de la obra, ¿no? Las moscas. Lo pone en tensión y parafraseando los clásicos con las eriñas, que son las perras de la venganza, que aparecen en todos los clásicos griegos. Las eriñas son las perras de la venganza, son aquellas deidades que persiguen a aquellos que cometieron crímenes, ¿eh? Que llevan crímenes, traiciones, etcétera, que llevan a un remordimiento profundo, a una culpabilidad profunda, ¿sí? Que después hay que después llevarlo a la actualidad, ¿no? Sartreana, el análisis hay que llevarlo en correspondencia con la actualidad sartreana, que es eh, el hecho de cómo se va a adormecer la conciencia, esa es otra pregunta interesante, para aquellos que no sienten remordimiento de nada, para libertad absoluta, que plantea el existencialismo. Eso sería una buena pregunta, que también lo dejo para que lo piensen, para que lo discutamos en otros videos. Sería una muy buena pregunta, ¿no? Pero bueno, volviendo al contenido, básicamente aparecen Orestes, aparece Júpiter, bueno, eso se los dejo para que los lean, así no lo hacemos muy larga. Me gustaría mencionar que aparece Electra discutiendo en tensión con Júpiter, Júpiter que decide que se vayan los jóvenes, porque dice que en esta ciudad no hay cabida para los inocentes, va a decir, ¿no? Cuando Orestes se da cuenta de todo esto, Electra increpa a Júpiter, bueno, hay como una discusión interesante, pero el núcleo fundamental de la obra está en el segundo acto. Y ahí quiero ir, y no me quiero olvidar, porque profundizar en el segundo acto, así que el primer acto lo dejo para que profundicen ustedes. Se presenta, ¿no? Esto de lo de la fiesta de los muertos, el horror de Argos. Acá van a aparecer, sí, Egisto, el hermano de, ¿cómo se llama? De Orestes y Electra, van a aparecer las eriñas, ¿sí? Representadas bajo el signo de las moscas. La escena está llevada a lo grotesco, ¿m? Sí, no me quiero detener mucho en esto, pero para los que quieran profundizar en el tema del grotesco, que viene de gruta, porque fue descubierto en Italia, en unas grutas, digamos, subterráneas, eh, descubrieron unas pinturas, ¿sí? Que, digamos, daban cuenta, de alguna manera daban cuenta el arte grotesco. Es decir, por ejemplo, esto que vamos a presentar ahora, ¿no? Que raya, digamos, algunas cuestiones humanas con lo banal, que rayan con lo explícitamente grosero. Por eso los italianos son unos genios, ¿no? En esto, ¿no? Son casi fundacionales, ¿no? En lo que después va a derivar toda
digamos, el arte grotesco y la literatura grotesca. Obviamente después se expande a toda Europa, en Francia aparece Gargantúa y Pantagruel con lo grotesco, pero está llena la literatura de esto, ¿no? Esta influencia grotesca que aparece en las moscas y retoma Sartre todo esto. Eh, por ejemplo, aparecen, hay una escena en donde, digamos, Egisto pide piedad cuando es él el que mató a su propio padre, Agamenón. Por eso Orestes quiere eh, matarlo, se llena de odio, ¿no? Cuando van todos a la fiesta de los muertos y, eh, bueno, van pidiendo piedad en la fiesta de los muertos y Egisto aparece pidiendo piedad, ¿no? Pidiendo misericordia cuando no le correspondía porque es él. Y Orestes lo sabe que su propio hijo mató al padre, Agamenón, al gran héroe griego que invadió Troya. Eh, es grotesco porque Electra va vestida de blanco a una fiesta de los muertos, con lo cual Júpiter se exacerba, ¿no? Se pone peor, excita, digamos, la violencia de Júpiter, de los dioses, Electra yendo de blanco, ¿no? Entonces fíjense cómo el grotesco siempre va a jugar con eso, ¿no? Entre lo irrisorio, entre lo cómico y lo... eh, y de alguna manera lo que nosotros llamamos eh, acá en Argentina guaso, ¿no? Así como decirlo, aquello que es maleducado, aquello que es, digamos, uno repele, ¿sí? Eh, bueno, esas son las cuestiones, digamos, fundamentales del acto segundo. Eh, ahí también aparecen unos diálogos entre interesantísimo los parlamentos, en toda tragedia, en toda comedia griega es ineludible atender a los parlamentos, ¿no? Eso, las intervenciones, porque ahí es donde mete el autor, donde mete filosofía, donde mete la cuestión, y acá nos metemos de lleno ya en el diálogo, por ejemplo, casi, digamos, más que diálogo, una discusión, ¿no? Entre los dos hermanos, ¿no? Fíjense que él en un momento, un segundito, él en un momento empieza, bueno, Júpiter reconoce, entonces reconoce que eh, se da cuenta, como es el dios de dioses, se da cuenta que Orestes quiere matar, tiene intención de matarlo al hermano. Eh, entonces le avisa a Egisto, mira, tu hermano te quiere matar, que mataste vos a tu papá. Dice, con lo cual ya hay patetismo de antes de la obra, en la precuela, digamos, ¿sí? En la precuela de lo que Sartre está pensando como obra teatral, eh, dramática, habría que pensar en eso, ¿no? En esta cuestión de el patetismo ya en la precuela, es decir, un Egisto matando. Orestes dice, haga lo que es justo, porque empiezan a invocar, el diálogo entre Orestes y Egisto dice, es muy interesante porque nos muestra las corrupciones de la justicia. Por ejemplo, Orestes le dice, eh, hago lo que es justo cuando está pergeñando la muerte de Egisto, su hermano. Y Egisto le dice, justo es lo que Júpiter quiere, ¿no? Bueno, fíjense que cómo se condensa en un diálogo la cuestión de la justicia, qué es justo, qué no es justo. Para un hermano, justo es vengar la muerte del padre, para Orestes, y para Egisto, perdón, justo es lo que Júpiter quiere, ¿no? Júpiter, ¿qué quiere? La vida de Egisto, que siga vivo. Eh, bueno, la discusión sigue y demás, donde ahí empieza el tema de Egisto apela a esto, casi me olvido, apela cuando ve que el hermano se le tira encima, se le va a tirar encima, apela a la cuestión del remordimiento, es decir, aparecen de nuevo las moscas, mirá que si cometes un crimen,
te van a seguir las eriñas, las perras de la venganza, que aparecen en esta obra como las moscas, ¿no? Por supuesto que Orestes, que es pura libertad, para él, ahora vamos a ver el tema de la libertad, primero el tema de la justicia, dije. Por supuesto que Orestes logra matar, a pesar de que estaba prevenido por Júpiter. Júpiter no hace nada, pero Orestes logra matar, porque es nuestro héroe, obviamente. En toda tragedia o comedia siempre hay un héroe, personaje secundario, un protagonista, personajes secundarios y antagonistas. ¿Sí? El antagonista en este caso sería eh, Egisto y Júpiter también, ¿no? Que va a mandar a las eriñas, las diosas del remordimiento, las perras de la venganza, le dicen los griegos, ¿sí? Eh, por supuesto que no le da bolilla y se va con Electra, con la hermana. Eh, y antes me olvidaba, eh, antes de irse, de mudarse, digamos, al exilio, que es algo que después Júpiter le va a reprochar, mata a Clitemnestra, la madre de ambos. Es decir, por este que hace. Por eso digo que hay patetismo, ¿no? No es una tragedia común, sino una tragedia con el componente patético. ¿Sí? Hay un fraticidio porque mata al hermano y después mata a la madre, Clitemnestra, también una, este, digamos, de la nobleza griega, ¿sí? Una heroína de la nobleza griega. Eh, Electra no participa del asesinato de la madre, ¿sí? Salen los dos y aparece el tercer acto, que es el final, que termina la obra, en donde los dos aparecen, se van a refugiar al templo de Apolo, eso es interesante, ¿no? Para que cada uno después amplíe. Y ahí aparecen parlamentos también alucinantes, realmente, en términos filosóficos, en términos literarios. Los dos están, por supuesto, bajo el amparo, digamos, en el exilio, pero bajo el amparo de Apolo, y también bajo la vigilancia de las eriñas, las perras de la venganza, la vigilancia. Electra tiene, digamos, una crisis, sucumbe, porque él siempre está apelando ahí, empieza en donde empieza a apelar a la libertad. No, no les tengas miedo a las eriñas, no les tengas miedo a las moscas, a la culpabilidad, en definitiva, porque hicimos lo que es justo, vengar la muerte de papá, Agamenón, el gran héroe griego. Electra, por supuesto, que sucumbe al remordimiento y Orestes le va a decir algo fundamental, ¿no? Tu debilidad es lo que le da fuerza a los dioses, lo que les da fuerza a las eriñas, lo que le da fuerza al remordimiento, lo que le da fuerza, con lo cual ahí nos estamos introduciendo al tema casi principal de esta obra, que es eh, que introduce Sartre de manera camuflada, pero lo habrán percibido los lectores seguramente, el tema de Dios, ¿no? Cómo uno concibe a Dios. Cada uno concibe a Dios desde un lugar, otro, fíjense, uno de la justicia. Tu debilidad es lo que les da fuerza, le dice él. Como que la trata de, hay como cierto aire en el personaje de Orestes de superioridad frente a la hermana, ¿no? Porque la hermana sucumbe a la mirada este, eh, de las eriñas. Júpiter le dice a Orestes, tu libertad es un exilio, le dice Orestes. Y como diciendo, bueno, a ver, vos que enarbolaste la bandera de la libertad, llamás a eso libertad cuando terminaste afuera, porque de acá te vamos, o sea, te van a perseguir las perras de la venganza, te voy a perseguir yo, estás ahí en el exilio, bajo el amparo de Apolo, no vas a, o sea. Y Orestes, ¿qué le responde? La libertad del hombre es tu debilidad. Entonces, ahí ya en el tercer acto nos centramos de lleno en el tema de, como les dije, la libertad y el ocaso de los dioses con esa célebre frase, para el existencialismo, obviamente, ¿no? Está claro,
no es mi perspectiva, pero bueno, el existencialismo va a plantear esto en el fondo, ¿no? La muerte de Dios, que es bien nietzscheana, o sea, adelanta, ¿no? Bueno, va a venir la muerte de Dios en la cultura, o sea, la gente no consume a Dios, consume shopping, consume fútbol, consume cualquier otra cosa, pero rara vez la gente, si consume a Dios, no lo concibe a la manera de lo cristiano, porque ya es antiguo, ya es medieval, lo consume desde otro ángulo, ¿no? Desde el ángulo más orientalista, más desde esa perspectiva. Entonces, fíjense, vuelvo al diálogo. Júpiter le dice a Orestes, tu libertad es un exilio. Y Orestes le responde, la libertad del hombre es tu debilidad. Así, Orestes abre los ojos de los ciudadanos, advierte de alguna forma el crepúsculo, el ocaso de los dioses, que es esto, ¿no? Lo que vengo diciendo. Electra sucumbe finalmente y huye a los brazos de Júpiter, ¿sí? Con lo cual él termina diciendo, pobre Electra, ¿eh? Pobre mi hermana, como un superdotado frente a la hermana, ¿no? Como diciendo, bueno, terminó, finalmente sucumbió y vuelve arrepentida a los brazos de Júpiter. El pueblo quiere asesinar, obviamente, a Orestes, y Orestes, de alguna manera, termina eh, autoproclamándose rey, ¿no? Eh, Esto se lo dejo de tarea al auditorio. Esta figura de Orestes en realidad encarna una leyenda griega de Ciros, ¿eh? Y me gustaría que, para dejarles de tarea, que pueden hacer esa literatura comparada si es que tienen ganas de leer alguna leyenda griega muy, muy antigua, pero Orestes encarna esa, digamos, de perfil, vamos a decirlo, hoy está muy de moda eso. Bueno, en definitiva, eh, no me quiero extender más, es eso lo que me parece que esta obrita merece. Quizás a lo mejor se hizo un poco largo, pero mm, créanme que no se puede abordar dos claves, filosófica y literaria, en menos de 40 minutos. Menos de eso es imposible, sería una falta de respeto. Hacer un, un zapping de la obra es una falta de respeto a todo esto, ¿no? Y sobre todo porque hay que tener presente que hay un auditorio que no conoce nada de todo esto. Habrá un auditorio erudito en donde conoce todo este antecedente que dije, lo de las fuentes literarias de Grecia, habrá gente que leyó algo, tiene una idea vaga de la secundaria, y hay gente que nada, o sea, no leyó nada. Entonces, eh, me parece que lo más serio es darle un tratamiento en este espacio, que bueno, desde ya agradezco muchísimo, ¿no? La Sí, invitación. sí, muchísimas gracias, Paola. Quería solamente decir algo para terminar. Como decía, Sartre, aunque tiene un pensamiento que yo comparto, tiene frases muy filosas y muy incisivas. Es impresionante cómo dan el blanco. Por ejemplo, cuando Júpiter habla con Orestes, les dice, el pueblo de Argos no pueden darse cuenta que son libres. Son esclavos míos por el arrepentimiento y no pueden darse cuenta que son libres. Y es una apelación a este concepto filosófico de Sartre. También esto que dice, la gente, me pueden acusar de cualquier cosa, pero no me pueden acusar de que me arrepiento. ¿Sí? Y hay otra cosa, que también Júpiter dice, por un hombre muerto, 20.000 arrepentidos. La verdad no hizo un mal negocio. Sí, son frases muy incisivas. ¿Qué te parece? ¿Qué puedes comentar de eso? Sí, realmente eh, tiene la genialidad, y ahí volviendo a la pregunta inicial de por qué el premio Nobel, que ya te digo, lo que dijimos al principio, es una discusión en torno al tema, porque es relativo, pero tiene una genialidad, yo diría, de condensar en una frase, por eso digo que los parlamentos en general, lograr eso es muy difícil. No es fácil condensar en una oración, como vos decís, ¿no? Citabas recién esa frase así, ¿cómo se llama?
así tan tajantes, ¿no? Que van ahí al centro de las creencias fundamentales, incluso de los creyentes. Porque al decir, como antes decíamos, tu libertad es un exilio, como diciendo, terminás ahí en realidad, pero es una posible, estás en el templo de Apolo y de ahí no va a poder salir porque te vamos a, a perseguir. Y él le responde esto, la libertad del hombre es tu debilidad. Ahí está proclamando, en esa frase está proclamando el ocaso de los dioses, ¿no? El famoso Dios ha muerto de Nietzsche, reversionado en una obra teatral, una obra en una tragedia. Este, sí, volviendo al tema esto de que es incisivo, tiene la genialidad de condensar y siempre es muy atractiva leerla desde la literatura, obras de filósofos, obras de, no sé, también de distintas ramas, es muy interesante porque es una manera bella de decir algo terrible. Fíjense esto, ¿no? Como decir, tu libertad es un exilio, es decir, la libertad del hombre o las anteriores, ¿no? El diálogo del Parlamento eh, de la invocación a la justicia, ¿eh? Hago lo que es justo, dice Orestes. Y Egisto, que mató al padre, dice, justo es lo que Júpiter quiere. Sí, tiene una genialidad esa de condensar, y bueno, ahí está. No logra eso cualquiera, no cualquier escritor logra eso. Ser tan incisivo y casi te diría, es un atentado a los cimientos de la fe, de la fe, ¿no? Porque está diciendo, bueno, somos libres, entonces el arrepentimiento acá no tiene nada, no hay... Ahora, la pregunta sería, una de las preguntas, así como para abrir un debate, si es que, no sé si el canal tiene debate, espacios de debate, de foros y demás, pero bueno, al margen de eso, para pensarlo, ¿no? Más que debate, para pensarlo y reflexionarlo. La pregunta sería, o sea, ¿dónde está el límite de esa libertad? Porque, o sea, sí, sí, sería, ¿cómo ordenamos la sociedad cuando todos concebimos que somos libres y dónde está la libertad? ¿Dónde empieza? ¿Dónde está planteando un tema muy, muy, muy de incluso actuales, de por qué aparece la mediación? ¿Por qué aparece como carrera hoy la mediación? Por estos conflictos de medianera con el vecino, con el otro que me chocó, el otro que... mi hermano que me sacó parte de la herencia que me correspondía legítimamente. Entonces, ¿por qué aparece la mediación? Justamente porque cada uno entiende la libertad y la justicia como se explotaron los valores universales, donde todo el mundo entendía que era la justicia, que era la libertad, que era la fraternidad. Todo eso explotó. Y explotó gracias a mucha gente, gracias a la filosofía. Gracias a la filosofía que puso, puso bombas en los cimientos de las concepciones eh, tradicionales. Entonces, bueno, así estamos. Así estamos. No sé si mejoró o Mm. empeoró el mundo, pero este, eso es otro tema. Eso es otro tema. Mi deber como, eh, digamos, como profesora es presentar de manera descriptiva, después cada uno hará sus lecturas, ¿no? Pero presentar la obra, ¿no? Con todas estas claves de lectura. Bueno, te doy muchísimas gracias, Paola, por este tiempo que me regalaste. Es todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, de poner me gusta, seguirme en Instagram y también pongan si les gustaría que hagamos otro video sobre alguna obra literaria. Bueno, de hecho, sería muy lindo poder tener estos cursos con Paola vía online, YouTube, si les gustaría participar de algún curso, avísennos y nosotros podemos organizar algo. Así que bueno. Gracias, hermano. Hasta luego. Un abrazo, gracias a vos.